Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué momento lo estés viendo. Nosotros somos del grupo Circuitos en CD y CA. Se está conformado por Denis Rojas García, Salazar Segura Giovanni, César Rodríguez Piña, Ibanez García Luis. y nosotros vamos a explicar ecuaciones transformadas en una red general de tipo serie. En este tema vamos a ver los cálculos de una tensión y de las corrientes en una red resistiva. En esta red resistiva lo que vamos a encontrar van a ser componentes de carga, los cuales son capacitores e inductores. Mediante una de las ecuaciones constitutivas vamos a calcular este tipo de cargas. El cuestionamiento de estas ecuaciones es que son muy complicadas y muy complejas de realizar. Por ejemplo, tenemos para el inductor que tenemos el voltaje igual al inductor por la derivada de I respecto del tiempo. Para la capacitancia tenemos la corriente igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Para simplificar todo esto tenemos dos métodos. Tenemos el método clásico y tenemos el método por la transformada de Laplace. Para el método clásico tenemos remarcada la amplitud por el coseno, por la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial por la amplitud. Pero al realizar esta, también nos encontramos con que es muy compleja y muchas veces los resultados no son tan exactos como con la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace tenemos f de s va a pasar a f de t. Esto nos indica un desplazamiento en la frecuencia. F de t va a ir respecto de 0 a infinito. Todo esto va a ser nuestra fórmula indicativa. Va a ser la transformada de f de t, que tenemos acá, que va a ser la integral de 0 a infinito de nuestro componente f de t por el Euler sobre menos s a la t. S, ¿qué nos indica S? S es un número de la frecuencia en la variable compleja. Todo esto va a ser igual a Fc, que fue nuestro desplazamiento que obtuvimos de f de c a f de t. Lo que nos indica esto es que vamos a ver y nos vamos a buscar qué parte del circuito en la frecuencia se está desplazando después de haberlo polarizado. Yo voy a explicar la teoría de Laplace y la respuesta respecto al tiempo. Ahora, sabemos que S es una variable compleja en la frecuencia, siendo una variable compleja de la frecuencia, en donde está constituido por la parte real y la parte imaginaria, este en X y este en Y, siendo es igual a sigma, siendo la parte real y la parte imaginaria J por W. Ahora, entonces, en esta gráfica se puede expresar de esta forma. Para entender en esta gráfica tenemos un punto estable, donde dice que el punto estable es en esta parte. Al hacer vamos a ver el comportamiento temporal de la frecuencia. En esta forma se expresa así: E a la S de t. Si sustituimos a S, quedaría como E omega por E J W. Ahora, para entender con respecto al tiempo, esta es parte de lo que sería el polo estable y esta sería parte para entender cómo se comporta ese polo estable. Para entender el polo estable tenemos que sigma es menor que 0 y entendemos en este punto que omega se comporta como una variable negativa. En este punto tenemos que va decreciente a decreciente, va de arriba y el voltaje y la corriente va bajando poco a poco hasta estabilizarse y amortiguarse. En este punto podemos entender que nuestro circuito, gracias a una raíz gracias a las raíces vamos a saber cómo se va a comportar nuestro circuito. Como ya había explicado, en este punto el circuito se mantiene estable y está en un punto donde nuestro circuito va a ir bien. Ahora vamos a entender el otro punto. Para el polo inestable se va a entender que sigma es mayor que 0. Para este punto sabemos que va de un punto decreciente a un punto creciente. El punto decreciente va poco para abajo
hasta que va para arriba hasta el infinito. Y entonces sabemos de que nuestra corriente o voltaje va aumentando. Al saber que que nuestro voltaje o corriente aumenta, puede ser muy malo para nuestro circuito, porque en la vida real puede llegar a explotar, puede llegar a sobrecalentarse y pues la verdad no estaría chido en el circuito así. Ahora, para entender la conexión entre la Flex y la ley de voltaje de Kirchhoff, debemos tomar en cuenta esta suma, ya que al tener esta suma y despejar el dominio de esta ecuación, obtenemos las raíces de nuestro circuito. Estas raíces nos sirven porque así podemos conocer el control de nuestro circuito. Y ahora, para entender este gráfico que tenemos aquí, traigo dos ejemplos rápidos. Para tener un polo estable tenemos que S más 2 es igual a 0, y al despejarlo tenemos S es igual a 2 negativo. Al ser negativo, en nuestro gráfico debe de estar del lado izquierdo, y eso significa que tenemos un polo estable. Físicamente, esto significa que esto nos indica que al tener un polo estable, físicamente, esto significa que la energía que arroja la fuente se disipa de forma que el voltaje se estabiliza correctamente. Ahora, para el caso del polo inestable, tenemos que S menos 2 es igual a 0. Despejando, tenemos que S es igual a 2 positivo. Al ser positivo, en nuestro gráfico lo debemos poner del lado derecho. Y tener un polo inestable es peligroso, ya que esto puede hacer que el voltaje de algún componente de nuestro circuito se eleve, calentándolo y ocasionando que queme nuestro circuito. Y en breve resumen, la ley de Kirchhoff nos ayuda para entender cómo se reparte el voltaje en todo nuestro circuito, mientras que el plano de Laplace nos ayuda a saber si nuestro voltaje va a sobrevivir o va a morir. Bueno, ahora yo les voy a explicar un breve ejercicio sobre la transformada de Laplace, que en este caso tenemos la transformada que ya se les había explicado antes, que es la transformada de ft igual a la integral de infinito sobre 0 Euler a la menos st por ft por dt. Okay. Tenemos aquí una integral impropia, el cual su núcleo es Euler a la menos st. Este es una integral muy especial, ya que esta integral se va a resolver con un ejercicio, pero primero vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar de transformada, qué fórmulas de transformadas básicas vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio sobre esta fórmula. Ok, tenemos la primera fórmula, que es transformada de 1 igual a 1 sobre s. Tenemos la segunda transformada, que es transformada de t a la n igual a n factorial sobre s a la n más 1. Tenemos la tercera transformada, que es transformada de Euler a la at igual a 1 sobre s menos a. Tenemos la cuarta fórmula de transformada, que es transformada de seno kt igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. Tenemos la quinta transformada, que es transformada de coseno kt igual a s sobre s cuadrada más kt. Igual tenemos aquí la sexta fórmula de transformada de seno hiperbólico igual a k más sobre s cuadrada menos k cuadrada. Y la séptima fórmula de transformación es transformada de coseno hiperbólica igual a s sobre s cuadrada menos k cuadrada. Bien, ahora ya teniendo nuestras fórmulas, vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se puede resolver igual esto. Bien,
tenemos la transformada de t. Ahora, basándonos con nuestras fórmulas que tenemos aquí, vamos a ver con cuál es con la que se puede resolver el ejercicio. Y vamos viendo que se puede resolver con esta, la de la transformada de tn igual a n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, vamos a sustituir aquí la fórmula. Vamos haciendo esto. Aquí pensamos que n es un 1 imaginario. Entonces ponemos 1 factorial sobre s a la 1 más 1. Ok, ya tenemos esto sustituido. Ahora lo que vamos a hacer es resolver. ¿Tiene clase? Ahora vamos a resolver este y tenemos que factorial de 1 es 1. Es 1. Y lo de abajo es s a la 1 más 1. Tendremos que es s al cuadrado. Ok, se hizo así porque para no hacerlo en tantos pasos se simplificó un poco y que de todos modos es el mismo resultado, pero de esta fórmula es el equivalente a esta.